Ubitel, aquí está Juan Miguel a la cabeza, que han hecho y hacen hoy en día pues, las personas mayores en los distintos municipios. Está también, además, promocionando un envejecimiento activo, desarrollando pues, distintas actividades lúdicas y formativas, como las que tenemos hoy, pues, para nuestros mayores. Sin lugar a dudas, este envejecimiento activo está presente durante todo el año en la agenda de nuestro Ayuntamiento de Los y Villafranca, porque a través de la Delegación de Bienestar Social, a través de la Delegación de los Mayores, pues promovemos distintas actividades como las que se realizan pues, en nuestro Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas, porque nuestros mayores, vosotros, no solo sois memoria del pasado, sois presente, sois experiencia y sois patrimonios de nuestro pueblo. Y gracias a vosotros somos los que somos nosotros. Entonces yo os agradezco que estéis aquí, agradezco a Juanmi por este proyecto tan importante y además quiero agradecer pues, a los 5 ponentes que hoy pues, nos van a dar estas conferencias tan importantes sobre dieta, sobre nutrición, sobre bienestar emocional y distintas terapias de psicología para nuestros mayores, para que sigáis envejeciendo activamente y de una manera pues, bonita y activa. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues después de habernos dado la bienvenida a la concejala del Ayuntamiento de Los Palacios, ya estamos metidos en materia y quisiera hoy presentaros, para los que no conocéis el proyecto, Mayores Activos. Mayores Activos nació hace un par de años y de alguna forma creíamos que, aparte de la tele hacer su servicio social, que normalmente cumple por dar información, queríamos que podríamos ir un punto más allá. Y creamos lo que es la línea de trabajo nueva dentro de Ubitel Producciones, que se llama Ubitel Proyectos Socioculturales. Una actividad o una línea de trabajo que queremos destacar en distintos proyectos que de alguna manera se acerquen y apoyen a la sociedad, al colectivo. En esta primera fase de este proyecto hemos querido dedicarla a los mayores y hemos creado Mayores Activos. Mayores Activos uniendo lo que es Utrera y Los Palacios con experiencia y con consejos para lo que es ya la edad adulta. En este sentido, como mejor podemos verlos a través de un vídeo que hemos querido elaborar para vosotros, para que sepáis qué son las producciones socioculturales de Ubitel. Ubitel Proyectos Socioculturales es una línea de Ubitel dedicada a crear y producir proyectos audiovisuales con propósito social, cultural y comunitario. Nace para que la televisión y los medios locales no solo informen, sino que también acompañen, conecten y den voz a quienes más lo necesitan. Su objetivo es impulsar iniciativas como Mayores Activos, acciones de memoria histórica, participación intergeneracional y puesta en valor del patrimonio local, situando a Ubitel donde quiere estar, al lado de su gente, usando la comunicación como herramienta de mejora social y orgullo de pertenencia. Bien, pues Mayores Activos es un proyecto y viene dado precisamente porque hemos estado viendo las necesidades que vienen surgiendo en la sociedad. El baby boom de alguna manera hace que aumente la población adulta y en ese sentido queremos estar con ellos. Y precisamente por ese motivo quería expresaros de forma muy gráfica el porqué de Mayores Activos. Nuestros mayores guardan historias, un legado invaluable. Hoy, muchos viven en silencio, invisibles. Nos necesitan. Mayores Activos les da voz, el sitio y los acerca, creando un patrimonio audiovisual intergeneracional y de reconocimiento. Desde Ubitel Proyectos Socioculturales, se honra su pasado, se custodia el alma de nuestros pueblos y se vela por su bienestar. El apoyo a este proyecto no es solo financiación, es construir una memoria viva para el futuro. Es el momento de actuar. Hagámoslo juntos. Ubitel puede hacerlo realidad. Un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Y tanto que queremos ser agradecidos, y aquí entra la parte interesante porque sin los apoyos que nos están brindando las distintas empresas que sí tienen una responsabilidad social corporativa, esto no se podría haber hecho. Entonces, antes de iniciar este encuentro, desde Ubitel Proyectos Socioculturales, queremos dedicar unos minutos a reconocer públicamente a quienes están haciendo posible que Mayores Activos siga creciendo como un proyecto social, cultural, audiovisual e intergeneracional al servicio de nuestros mayores. En primer lugar, nuestro agradecimiento muy especial al Grupo Sánchez Noriega, patrocinador principal de esta iniciativa,
por su apoyo decidido y por haber entendido desde el principio que este proyecto no solo habla de mayores, sino de memoria, de dignidad, de participación y de futuro compartido. Queremos agradecer también de manera muy destacada la colaboración de Fundación Caja Rural de Utrera, Clínicas Dental 7 y Transportes Vigar, entidades que se han sumado a mayores activos con sensibilidad, cercanía y un compromiso social con la vida de nuestro entorno. Del mismo modo, expresamos también nuestro agradecimiento a Panadería Artesana Obando, Residencia Rey Utrera y GAES Los Palacios de Utrera, cuya aportación refuerza este camino común en favor del bienestar, la autonomía y el reconocimiento de las personas mayores. Nuestro agradecimiento igualmente se extiende a los ayuntamientos de Utrera y Los Palacios por su colaboración institucional y por facilitar que estos encuentros se puedan ir dando en ambas ciudades. De forma especial queremos dar las gracias personal en este primer encuentro en Los Palacios a la Casa de la Cultura de Los Palacios Villafranca. Hoy representado en la figura de los técnicos que nos han estado ayudando para poder hacer todo esto, Antonio y Jacinto, a los cuales le damos muchas gracias por su disponibilidad y su ayuda para que hoy en día podamos presentar este evento. También queremos reconocer la implicación del Aula de la Experiencia de Utrera y la de Los Palacios, que hoy Mila aquí nos acompaña y le damos las gracias por estar aquí, que también están acompañando todos estos encuentros con cierto interés, con mucha participación y con una actitud ejemplar. Muchísimas gracias. Y cómo no, me gustaría también reconocer lo que es la labor del equipo de Ubitel, proyectos socioculturales, porque ellos han sido los que han impulsado realmente a mayores activos. A todos ellos y a todas las personas que hoy nos acompañáis, muchas gracias por ayudarnos a sostener y hacer este proyecto que sea una realidad, porque Mayores Activos es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. No necesitamos permiso para contar lo que somos, ni grandes presupuestos para mirar con verdad. Lo que hace falta es voluntad, respeto y compromiso. Mayores Activos nace desde Utrera y Los Palacios, del corazón de nuestra gente, para dar voz, rostro y memoria a quienes construyeron lo que hoy somos. Un proyecto diferente, una manera de mirar, escuchar y agradecer, manteniendo viva nuestra memoria. Mayores Activos no es una campaña, ni un programa de televisión. Es algo más. Es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Bueno, pues después de haber visto qué es lo que es Mayores Activos y a qué nos dedicamos y los agradecimientos a todos ustedes particularmente por estar aquí esta tarde, pues también me gustaría presentaros a quien abre la jornada y lo va a hacer a modo de introducción de todo lo que vamos a ver y escuchar, y es María Esther Bernal Guzmán, psicóloga y gentóloga social. Dirige el proyecto Sevilla Acompaña de la Fundación Doña María Fundomar, donde trabaja para que las personas mayores vivan acompañadas y con plenitud. Su experiencia en gerontología y su mirada inclusiva aportan una visión sensible sobre el envejecimiento activo. Esther es la persona idónea para darnos la bienvenida porque la gerontología social es precisamente la ciencia que une todas las piezas, el cuerpo, la mente y el entorno en el que vivimos. Escucharla a ella primero es fundamental porque nos dará las claves maestras y la perspectiva necesaria para aprovechar al máximo los consejos que vendrán después. Sin más dilación, escuchemos con mucha atención a quien mejor nos cuida y nos acompaña en Sevilla. Un fuerte aplauso para recibir a Esther Bernal. Muchas gracias. Bueno, lo primero, devolver el agradecimiento a Ubitel, porque primero por invitarme y porque creo que además este tipo de actos son extremadamente necesarios. Es muy importante que le demos visibilidad a las personas mayores, tanto a cómo son en la realidad, no esos estereotipos que ahora veremos la influencia que tienen, sino también a qué necesitan y a qué aspiran, ¿vale? Quería agradecer también la oportunidad de estar de nuevo en Los Palacios, que ya hace unos años tuve la suerte de compartir con muchas de las personas que están aquí en el Aula de la Experiencia. Y nada, os cuento un poquito. Vale, ya está puesta, estupendo. Mira,
Yo voy a hablar desde la psicología evolutiva y desde la gerontología y os voy a contar un poquito qué cambios se producen con la edad y que puedan afectar a nuestro bienestar. Como os decía, os hablo desde la psicología evolutiva. Fijaros que el concepto de desarrollo desde la psicología evolutiva es en creciendo, ¿vale? Va aumentando, es decir, que desde la infancia hasta la adultez tardía, fijaros que no pone envejecimiento, sino adultez temprana, media y tardía, lo que vamos a encontrar es un crecimiento de la persona a lo largo de toda la vida. Y eso contrasta con la idea que hemos tenido siempre del crecimiento, del desarrollo psicológico en meseta. Antes se pensaba, y me imagino que os sonará la idea, de que durante la infancia aprendíamos mucho, en la adultez prácticamente era una meseta, de ahí el nombre, prácticamente no aprendíamos nada, y durante el envejecimiento lo que había eran solo pérdidas, ¿vale? Esa visión, como veis, ha cambiado por completo. Bueno, mirad, entre los cambios de los que vamos a hablar, nos vamos a centrar en 5, que yo creo que son los que más afectan al bienestar de las personas. 2 de ellos los veis en rojo porque en principio son claramente negativos. Digo en principio porque luego lo afilamos un poquito y encontramos aspectos también de crecimiento. Vamos a encontrar también 2 en azul que, aunque tradicionalmente se han considerado negativos, hoy en día se consideran también oportunidades, y uno que es claramente positivo, que es el de la madurez. Bueno, intento ir rapidita, no perderme mucho en los detalles. Fijaros, el primer aspecto negativo es el de la fragilidad. Con la edad aumentan siempre los factores de riesgo para tener determinado tipo de enfermedades. Tened en cuenta que los sistemas se van gastando. Hablábamos, por ejemplo, de artrosis, hablamos de desgaste en la vista, en los sentidos, en el resto de sentidos, ¿vale? Pero eso no implica necesariamente enfermedad, implica que aumenta la vulnerabilidad, que es más probable que aparezca, pero no todo el mundo va a tener todas las enfermedades cuando vaya cumpliendo años. Tener enfermedades no tiene por qué implicar incapacidad o discapacidad y, por supuesto, tener discapacidad tampoco implica que seamos dependientes, podemos ser independientes a nivel funcional, ¿vale? Bueno. Mirad, ¿cómo combatimos esa fragilidad que nos va a afectar a todas las personas conforme vamos cumpliendo años? Pues lo vamos a hacer, y nos lo van a explicar ahora los compañeros, lo vamos a hacer desde la prevención, antes de que empiece, durante la infancia, la adultez temprana, media y tardía, y lo vamos a hacer también cuando ya los problemas hayan empezado con adaptaciones funcionales. ¿Cuáles van a ser esas adaptaciones o esos elementos de prevención? Pues precisamente los que nos van a comentar los compañeros, ¿vale? Lamberto nos va a hablar de la importancia del ejercicio físico, tanto para la prevención como para la adaptación funcional, que nos permita seguir siendo independientes. Lucía nos va a hablar desde el plano de la nutrición, también fundamental. Y desde el plano del bienestar psicológico nos van a hablar tanto Antonio sobre inteligencia emocional como nuestro compañero Daniel, que nos va a hablar más de algo que está relacionado con la resiliencia. La resiliencia psicológica es la capacidad de no solo superar los problemas, sobrevivir a los problemas, sino de salir fortalecidos de ellos, de aprender con ellos, ¿vale? El segundo aspecto negativo que es probable que aparezca con la edad es la exposición al edadismo. El edadismo es la discriminación en base a la edad, ¿vale? Fijaros que es un tipo de discriminación muy invisibilizada, de hecho es la que más invisibilizada está, empieza ahora a aparecer tímidamente en medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. Ahora justo en esta fecha hay algunos anuncios, algunos cartelitos contra el edadismo, justo porque el 15 de junio es el día contra el maltrato a las personas mayores, ¿vale? Y contra la discriminación. Esa discriminación en base a la edad va a tener un impacto negativo tremendo. A nivel de salud de la persona, incluso se sabe que disminuye la esperanza de vida. Fijaros en el impacto tan brutal que tiene el edadismo, la discriminación. Influye en los recursos, influye también a nivel económico, tiene un coste económico elevado, ¿vale? Simplemente quiero que nos quedemos con la idea y que recordemos que la edad no siempre va a implicar tener enfermedades, que lo hablábamos antes, o tener discapacidad o tener dependencia. Tampoco implica menor valía personal, que muchas personas con la edad se creen ese edadismo, esa profecía que se autocumple.
No contribuimos menos a la sociedad, ni a la familia, ni a la economía, justo al revés. Hablábamos de yacimientos de empleo justo ahora entre las personas mayores, ¿vale? Aparte de que aportáis económicamente de muchas maneras, entre otras ayudando económicamente a los familiares. Sí, sin que lo sepa nadie, pero sí se sabe, sí, esos datos sí están. Ayudamos económicamente muchísimo a la economía del país. Bueno. Respecto al edadismo, una cosita más, por si os apetece buscar más información. La Organización Mundial de la Salud hace un par de años dedicó un año entero a hacer campañas contra el edadismo, contra la discriminación por edad. Y en la página web de la OMS podéis encontrar muchísimo material con el que trabajar sobre esta discriminación. Bueno, el tercero de los 5 puntos, de los 5 elementos que cambian con la edad, sería el de la desvinculación. Y este es uno de esos elementos que en principio lo valoramos como negativo, y es que con la edad tendemos a retirarnos de determinados contextos. Por ejemplo, al jubilarnos dejamos de relacionarnos con los compañeros y compañeras de trabajo. Cuando los hijos se van de casa, porque ya tienen cierta edad y se independizan, en teoría también perdemos determinados vínculos y determinados roles, ¿vale? A eso se refiere la desvinculación. Es mucho más probable que fallezcan personas de nuestra quinta, personas con las que nos hemos relacionado, familiares, amigos, amigas, ¿vale? A veces no nos adaptamos a los cambios de la edad, por ejemplo, a una disminución de la audición o a cualquier otro cambio que nos haya sobrevenido y que nos hace aislarnos y quedarnos más en casa. Entonces es muy frecuente que perdamos parte de nuestra red social de apoyo de la que hemos tenido durante la adultez temprana o durante la adultez intermedia, ¿vale? Pero que nos desvinculemos no implica necesariamente ni que aparezca soledad no deseada ni que aparezca aislamiento social. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, y eso lo sabemos todos los que trabajamos con personas mayores, la mayoría de personas lo que encuentran al no tener esas relaciones a las que estaba obligado durante la etapa del trabajo, durante la etapa familiar más de cuidado, lo que se encuentra es que tiene más tiempo para sí misma, para pensarse, para valorar si está haciendo lo que quiere o no, que ahora veremos que es el siguiente cambio justo, el de revisión de vida. Tenemos más libertad para elegir en qué relaciones nos comprometemos y en cuáles no. Ya no estamos obligados a llevar un montón de relaciones por fuerza, porque la vida nos obliga. Con lo cual, tenemos quizás menos amistades, pero mejores, con más calidad. Establecemos nuevas relaciones, de hecho mucha gente participa en talleres, formaciones, actividades porque quiere encontrar nuevas relaciones, ¿vale? Y además vamos a encontrar nuevos roles de los que nos va a hablar Daniel dentro de un ratito. Fijaros que además todo eso lo vamos a hacer a través de la participación activa, pero no nos vale una participación cualquiera, no vale participar en cualquier actividad de cualquier manera, ¿vale? Ahora veremos por qué. Perdón. Bueno, el cuarto de los cambios es precisamente el que acabamos de nombrar, esa revisión de vida. No sé si os suena que hace unos años se hablaba mucho de la crisis de los 40. ¿Lo recordáis? Claro, luego los plazos van ampliándose, luego la de los 50, luego la de los 70, luego la de los 80, en los 80 la gente también suele hacer revisión de vida. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hablo de crisis y sí de revisión de vida? Porque desde la psicología evolutiva no se entiende que haya una crisis, lo que hay es una reflexión sobre si la vida que estoy llevando hasta ahora, sobre si lo que he conseguido, las metas que me quedan por conseguir, están en consonancia con quien yo soy, con mis valores, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo, que no tiene por qué ser a los 40, normalmente se da con cambios vitales, ¿no? A lo mejor cuando los hijos se van de casa, cuando nos jubilamos, pues suelen ser momentos en que nos paramos a pensar, yo estoy haciendo lo que de verdad quiero hacer, la vida que estoy llevando es la que quiero llevar. Cada uno contestará en función de cómo la esté llevando. Se podrá convertir en un momento de crisis, pero para la mayoría es un momento de crecimiento, de darnos cuenta que a lo mejor hemos dejado abandonados algunas líneas de nuestra vida que conectaban muy bien con nuestros valores y que nos apetece recuperarlas, ¿vale? Entonces es una etapa realmente de crecimiento. Por eso yo os digo, no se habla de crisis, sino de reflexión, ¿vale? De momento de pararnos a ver si soy quien quiero ser. Y es un momento maravilloso para buscar otra vez esos nuevos roles de los que va a hablar Daniel, buscar de nuevo esos sentidos, ese sentido a la vida. Bueno, a mí me gusta mucho la terapia de aceptación y compromiso para trabajar esta parte de nuevo sentido a la vida, es maravillosa. Aceptación y compromiso. Bonito el nombre, ¿verdad?
aceptar lo que tenemos, tanto lo bueno como lo malo, y comprometernos con los valores que tenemos. Hay que hacer un análisis de valores y comprometernos para llevar una línea de vida que nos ayude, que nos centre, ¿vale? Está muy bien, porque muchas veces cuando hacemos esa reflexión personal perdemos el norte, o cuando nos jubilamos es muy típico que tenemos muchas ganas de jubilarnos, tenemos en la cabeza 1000 cosas que vamos a hacer. Primer año después de la jubilación, 2 años máximo, es luna de miel, estoy contentísimo, tengo tiempo libre, me apunto a todo aquello que dije que iba a hacer, al gimnasio, de viaje, tal. Pasa esos 2 años y de pronto algo dentro empieza a decirme, bueno, pero tú ¿qué vas a hacer con el resto de esos 20, 30, 40 años que te queda de vida? ¿Qué vas a hacer? Y esa terapia nos ayuda bastante a volver a encauzarnos y si lo hemos perdido, claro, si no hemos perdido el norte, no nos hace falta. Bueno, mira, cuando hablábamos de que la participación social sea significativa, que la participación activa tenga un sentido, hablamos de que cada persona es distinta. A lo mejor para ti puede ser importante la parte espiritual, sea o no religiosa, pero para otra persona lo importante es la comunidad y, por tanto, hace tareas de voluntariado o de asociacionismo, o la política, o la familiar, o la de visibilización de las personas mayores. Cada uno tenemos intereses y valores distintos, ¿vale? Con lo cual nuestra participación debería ir a los diferentes ámbitos. Bueno, terminamos ya con la quinta y última, que yo creo que es el cambio más importante que podemos tener con los años, si aprendemos de la vida, que no todo el mundo aprende, también hay que decirlo, y es lo que llamamos la madurez psicológica, que es la capacidad de estar bien, de tener bienestar, de sentirte bien, de relacionarte bien, ¿vale? De estar muy a gusto con tu vida, pero además haciéndolo porque es necesario, si no, no se puede estar a gusto con la vida, con flexibilidad y con resiliencia. ¿Vale? Lo que caracteriza a una persona con madurez psicológica es que es flexible, que tiene esa capacidad de cambio, de adaptarse a las circunstancias, porque la vida ya nos habremos dado cuenta que cambia constantemente, ¿verdad? Las personas con capacidad de ser flexibles, de adaptarse, se consideran más maduras a nivel psicológico, y con capacidad de resiliencia, que como hemos dicho antes, esa capacidad de no solo superar las situaciones difíciles, sino salir fortalecidos, salir con un aprendizaje. Si aprendemos de todo lo malo que nos pasa en esta vida, cuando llegamos a mayores sabemos mucho, mucho, mucho. Podemos llegar muy sabios, que ahora hablamos de eso. Evidentemente la madurez implica un aprendizaje continuo, pero sin perder de vista que la persona y la personalidad es bastante estable. Es decir, que yo me parezco a mí misma, cuando sea mayor me voy a parecer más a mí misma ahora mismo, en esta etapa de 20, 30 años antes, que a otra persona mayor. ¿Vale? Las personas mayores son el grupo más diverso, más heterogéneo, entre los grupos etarios. Son los más distintos entre sí, porque cada uno tiene detrás un aprendizaje de toda una vida que a nivel psicológico los hace completamente diferentes de la persona que está sentada al lado. ¿Vale? Sí, y deben. Yo siempre les digo, ¿tenéis más de 18 años? Sí, pues perded la vergüenza. Empezad a hacer lo que realmente queréis hacer, siempre y cuando no dañe a nadie. Bueno, nos quedamos con esta última cosita, fruto de esa madurez psicológica, aunque es verdad que no todas las personas mayores llegan a ser sabias, sí que para ser sabios necesitamos un recorrido y un aprendizaje que implica muchos años de vida y haber aprendido, como hemos dicho antes, haber aprendido mucho durante esos años. ¿Aprender qué? Pues fijaros, aprender a nivel de conocimiento, tener muchos conocimientos adquiridos, tener un pensamiento relativista, ser capaces de tener en cuenta el contexto, ¿no? Ser capaces de tener actitud positiva ante la incertidumbre, aunque cuidado, que muchas veces le damos mucha importancia y le decimos a los demás que sean positivos, pero el optimismo y el pesimismo sabemos que son genéticos. Entonces se puede variar un poco y ser un poquito más menos optimista, pero no mucho. Cuidado, porque a veces culpabilizamos a quien no tiene esa capacidad de pensamiento positivo, ¿vale? También hay que tener en cuenta que tiene una fuerte base genética. Si nos vamos al lado de la parte más ética, más moral, más de bienestar psicológico, para llegar a ser sabio también hace falta que la personalidad esté bien integrada, que hayamos dedicado mucho tiempo a trabajarnos, que sepamos muy bien quién somos y, por supuesto, que tengamos capacidad para ayudar a los demás, para ponernos en su lugar, ¿vale? Capacidad de empatía, de comprensión, de preocupación por los problemas del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso
terminamos, que no me quiero extender mucho más. Bien, pues ahora tenemos con nosotros a Lamberto Conde Fernández. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Sevilla, con especialización en Educación Física. Su formación incluye másteres en Educación Física y Deportiva, Entrenamiento Personal y Desarrollo Directivo. Como profesor asociado del Centro Universitario San Isidoro y director académico de posgrado en la Universidad CEU San Pablo de Andalucía, dirige además ESIDE Dogsport SL y la clínica Núcleo Salud. ¿Dicho bien? Más o menos, ¿no? Con más de 15 años de experiencia ha sido preparador físico para equipos como el Real Betis y el Manama Club de Bahrein. Si alguien sabe cómo mantenerse en forma, sin duda, romper el jarrón de la abuela es él. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuando tú quieras. Pues si me permite, muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, ¿se me escucha? Vale, en primer lugar, dar las gracias a Juan Miguel, a Ubitel Televisión y al excelentísimo Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Creo que este tipo de actos, este tipo de eventos, pues siempre son productivos y bueno, y un bien para todas las personas que están aquí escuchándonos y al final tener en consideración a la persona adulta y mayor dentro de nuestra sociedad. Vale, pues vamos a ver si... Perfecto. Nada, la idea, Juan Miguel cuando me llamó por teléfono y me comentó me hizo la invitación para que estuviera con vosotras y con vosotros, pues me comentó que estar entre 8 o 10 minutitos hablando. Voy a intentar dar algunos tips sobre el adulto mayor, la persona, bueno, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Bien? Vale, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que la persona mayor, no solo en España, sino la persona mayor a nivel mundial, somos de los países con más esperanza de vida. Es decir, somos de los países donde la mujer tiene una esperanza de vida en torno a 87, 88 años y el hombre en torno a los 84 años de vida. Entonces, yo siempre digo una cosa, que si vivimos tantos años, o la prejubilación en sectores como la educación, que muchas veces se jubilan con 60 años o 65, 67 años actualmente, fijaros toda la cantidad de años que nos quedan por vivir y es un nicho de mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este tipo de personas que tienen tantos años por vivir? ¿Qué podemos ofertar? ¿Qué podemos ofrecer? ¿La dejamos a un lado? No, pues entonces, por ello quiero daros o plantearos ¿qué podemos hacer o qué tips o qué reflexiones en torno a vuestra calidad de vida, a vuestra salud, para que mejoréis en torno a ella? Mirad, actualmente personas mayores de 65 en España hay en torno al 16% de la población española y según este estudio en 2060 habrá el 31%. Es decir, fijaros la cantidad de personas adulta mayor que habrá en el futuro. Entonces, el nicho de mercado... Es decir, a este tipo de población tenemos que ofrecerle algún tipo de oportunidad, tanto social, laboral, y ya no laboral porque habrá cumplido con sus expectativas, pero sí es verdad que estas personas son 20 años mínimo haciendo o demandando qué cosas podemos hacer con ellas. Entonces yo voy a intentar daros algunas cuestiones que podemos abordar o hacer con este tipo de población, o que podéis hacer vosotras. Bien, tenéis que saber que hay una serie de factores asociados a la edad. Por ejemplo, dinapenia, sarcopenia y cratopenia, que es la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza y la pérdida de potencia. Estos son factores que van asociados a la edad. Aquí no he puesto la artrosis, que la artrosis es como, podríamos decir que es una pandemia, porque al final todo el mundo cuando viene a mi clínica, que yo también trabajo en clínica, mucha gente me pregunta, me dice, tengo artrosis de mano, tengo artrosis de rodilla, tengo artrosis de codo. Eso es lo normal. Es decir, al tener artrosis es algo normal. Es una patología degenerativa asociada a la edad. Lo que no es normal es tener artrosis temprana. Una artrosis tardía entra dentro de la normalidad. Lo raro es tener artrosis con 20, 30 años. De modo que no os preocupéis por ese tipo de enfermedades. Lo que tenemos que intentar es retrasarla o combatirla con la edad, y qué mejor que el ejercicio físico para ello. A partir de aquí hay otros 3 factores que os he comentado anteriormente, que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que sí es más preocupante, porque la pérdida de fuerza dinapenia
Y las cratopenias van asociadas a la masa muscular, es decir, a medida que perdemos masa muscular y perdemos fuerza, pues perdemos potencia. Son tres factores que van enlazados unos con otros. Y si perdemos estos tres grandes factores o estos tres factores de riesgo, pues lo que provoca es una discapacidad, es decir, una disfuncionalidad en nuestra calidad de vida. Sabiendo que el 15% de nuestros mayores, son dependientes, son frágiles, el 80% dependiente y solo el 5% es activo, fijaros el campo de trabajo que nos queda con vosotros y con vosotros. A partir de aquí, ¿cuál sería el mejor fármaco que es gratuito que podíamos prescribir? El ejercicio físico. No hay nada mejor ni tiene mayor evidencia científica que el ejercicio como un fármaco que mejora nuestra calidad de vida. A partir de ahí vosotros decidís qué hacéis o no hacéis, porque hay mucha gente que decide esto. Hay gente que decide, pues bueno, hacer cola y tomar cola de caballo, tomar suplementos, que no es que los suplementos sean buenos o malos en cuestión, la cuestión es saber qué hacer. No hay dietas milagrosas ni hay fármacos milagrosos. Lo único que se sabe es que el ejercicio es mejor hacer algo que no hacer nada y que los fármacos, todo lo contrario, excepto que tengas algún tipo de enfermedad que lo requiera, no ayuda, sino son inhibidores, marcadores que incluso retrasa, o no que retrase, sino que aumenta el envejecimiento. Y como hemos dicho anteriormente, pues ya no, el ejercicio por sí solo es bueno, es decir, mejor andar o mejor hacer algo que no hacer nada, pero si tenemos que elegir qué hacer, mejor el trabajo de fuerza. Tenemos que empezar, ya habéis visto algunos, bueno, estos son recortes de periódicos, lo que habla de que hacer sentadillas reduce la mortalidad más que pasear, o caminar ya no es suficiente, o los beneficios de hacer pesa para los mayores, ya no basta con salir a caminar. En definitiva, que hay que entrenar fuerza. Es decir, si alguno de vosotros me planteáis, bueno, y yo voy a andar todos los días a dar un paseo, que es lo más habitual que hagáis muchas de las que estáis aquí, y ¿eso es bueno o es malo? No es malo, malo que va a ser. Es mejor eso que no hagas nada, pero si tienes que elegir, si puedes elegir o puedes combinar, no elegir, puedes combinar, tienes que intentar meter algún tipo de trabajo de fuerza durante la semana. ¿Cuánto sería lo ideal? Al menos 2 días, una dosis mínima efectiva de 2 días en semana, entre 45 y 60 minutos, que sea un mínimo, que haga 2 días en semana y 2 días, 3 cardiovasculares, que sean unos 5 días en semana de trabajo. ¿Vale? Eso sería lo ideal, y si tenéis que combinarlo, pues antes cardio y después fuerza, sería lo ideal. Bueno, lo ideal sería, depende del tiempo que tengas. Si tuvieses mañana y tarde sería fantástico, hicieras el cardio por la mañana y la fuerza por la tarde. Pero si tienes solo una horita, horita y media, pues combina fuerza y cardio el mismo día. Entre 45 minutos y 60 minutos está bien. Eso sería lo ideal, entre 45 y 60 minutos. A partir de 60 minutos aproximadamente aumenta el cortisol, el pico de cortisol, el pico de estrés, y a nivel de testosterona anabólico, el mayor productor, mayor rendimiento se saca en torno a los 45-60 minutos de una sesión. Por eso se recomienda siempre sesiones en torno a 60 minutos de trabajo. Y como hemos dicho, menos pastillas, más sentadillas, intentar un poco, bueno, ya que estoy aquí, pues intentar abordar o haceros pensar sobre qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y mirar, al final la fuerza es salud. Es decir, todo lo que disminuyamos fuerza, pues envejecimiento, porque las patologías osteoarticulares van asociadas a la edad, y la edad, vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo fuerza, pues al final nuestros propios tejidos, es decir, para que lo entendáis todo, nuestros propios elementos óseos son los que sustentan nuestra estructura. Si la masa muscular, o desarrollamos masa muscular, nos ayudará no solo a ser funcionalmente mejor, sino a soportar todas las estructuras de carga, nuestra anatomía, por así decirlo. Cuando envejecemos perdemos potencia, aumenta nuestro riesgo de caída, nuestras fracturas por el riesgo de caída, tenemos menos resistencia muscular, mayor fatiga, desciende nuestra fuerza y mayor dificultad para realizar actividades de la vida diaria, actividades de la vida laboral. Y el 80%, mirad, el 80% de la población no cumple la recomendación de entrenamiento de fuerza, y solo el 58%, bueno, y además el 58% de la población no hace ninguna actividad de fuerza. Entonces, ¿existe alguna solución a esto? Yo voy a proponer una receta mía, que esto es algo personal y son algunos tips que creo que tendréis que tener, o desde mi punto de vista deberíais tener en consideración. Uno es que demasiadas noticias negativas enferman, y es verdad, es decir,
el ser negativo, el ser triste, el no ser, sino el estar triste, que es diferente ser que estar, pero la persona que presenta tristeza, que es negativo, que ve demasiada televisión o conductas negativas, todo eso enferma. Y muchos aquí pensaréis, anda ya, eso no es. Sí, es verdad. El cerebro percibe una señal de que nosotros le estamos mandando, es decir, de cómo nos sentimos, para que lo entendáis. Voy a intentar explicar un ejemplo que sea simple, que todos entendáis. Hay gente, el dolor es muy subjetivo, fijaros que tan subjetivo es que hay gente con lesión que no presenta dolor y gente con dolor que no presenta lesión. Entonces hay gente que de aquí tendréis protusiones a nivel lumbar, en la espalda baja, y seguramente ni lo sepáis. ¿Por qué? Porque no tenéis un dolor asociado a ello. Y gente que tenga dolor en la zona baja de la zona, bueno, en la espalda baja, en la zona lumbar, y resulta que a lo mejor tiene una lesión asociada. Es decir, el cerebro interpreta aquello que nosotros pensamos. Eso que nos han dicho siempre muchas veces de, si pienso que me duele, es que me va a terminar doliendo. Es verdad. Si pensamos noticias negativas, si estamos tristes, pues tendemos a enfermar sube nuestro cortisol, mayor factor de riesgo. Es decir, que catabolizamos más que anabolizamos en este caso. Y por eso el pensamiento positivo sí mejora nuestra conducta, y ya no solo en la enfermedad, porque yo no puedo decir que ser positivo cura una enfermedad, pero sí puedo decir que ser positivo hace que lleves mejor la enfermedad. Durante el tiempo que nos toque llevar una enfermedad o nos toque vivir, si somos positivos seremos capaces de afrontarla de una mejor manera que seguramente si pensamos de manera negativa. Es más, fuera de este ámbito, en las lesiones deportivas o en el rendimiento, siempre se recomienda a nivel psicológico que la persona piense en positivo, piense en volver a jugar o a volver como estaba anteriormente, porque es un factor predisponente, de alguna manera, para volver mejor de una recaída. Si pensamos negativamente, nuestro pico cortisol sube, tenemos más miedo tenemos coactivación de nuestra capacidad contrasting muscular y volvemos o tenemos mayor riesgo de recaída después de una lesión deportiva. ¿Y sabéis cuál es la mejor hora? Aquí muchos haréis horas. Bueno, la mejor hora, para que lo entendáis todo, es aquella en la que tú puedas hacerlo. Esa sería la mejor hora. Si podéis hacerlo por la mañana y por la tarde, hay gente aquí que será búho y que será alondra. Es decir, gente que le apetezca más entrenar por la mañana y gente que le apetezca más entrenar por la tarde. Normalmente, asociado a la edad, que es lo que os pasará a vosotros, preferís entrenar por la mañana que por la tarde, porque por la tarde, a medida que pasa el día, el sistema simpático aumenta, es decir, el pico cortisol aumenta y descansáis peores. Por eso muchas de vosotros, o muchas de vosotras, os acostaréis muy tarde o no conciliáis bien el sueño. Muchas veces, porque cuando estoy más cansada, cuando hago más actividad o cuando estoy más estresada, me cuesta mucho más trabajo dormir. Por lo tanto, si tenemos todo el día para hacer ejercicio, se recomienda mitad de la mañana. A las 11, 12 de la mañana sería una edad no. Sería una hora fabulosa. Solo tenéis que tener cuidado aquellas personas que tengáis patologías crónicas, de dolor me refiero, una fibromialgia, etcétera, donde a primera hora de la mañana os levantéis con mucho dolor. Entonces, personas así, esperad que pase un poquito el día y a lo mejor a las 12 de la mañana, a la 1 del mediodía, os encontraréis mucho mejor para hacer la actividad. Si es verdad que a medida que paséis el día, lo que os he dicho anteriormente, estaréis mucho peor, más cansadas, con más dolores y seguramente os cueste después descansar mucho más. Y el mejor ejercicio, igual que os comenté anteriormente, aquel que se realiza, mejor hacer algo que no hacer nada. Si podéis combinar entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de fuerza. Si no podéis hacer solo caminar, intentar hacer una caminata más, no siempre igual, sino intentar progresar de menos a más, de menos distancia a más distancia, de menos intensidad a mayor intensidad. Es decir, yo siempre digo que hay bueno, siempre no, esto está estudiado, hay vulgarmente, para que lo entendáis, se le llama el test del habla. El test del habla es cuando la persona está en estado aeróbico o anaeróbico. El test del habla es, tú vas andando y te permite hablar, vas a una zona 2, a un umbral zona 2, 120, 130, 110 pulsaciones por minuto, para que lo entendáis. ¿Qué sería lo ideal? Que cada día te cueste un poquito más, o a medida que vayamos avanzando ya nos cueste un poquito más hablar. Eso significa que si hacemos lo mismo que hacíamos antes y aumentamos un poquito la intensidad y llego bien a casa, es que estoy mejorando mi capacidad cardiometabólica. Porque lo que sí sabemos es que la cama mata, de esto sí sabemos. Es más, cuando vais
por desgracia, si alguien ha estado en el hospital, que bueno, por la edad asociada a la que tenéis aquí, pues muchos tendréis personas encamadas o habréis visto en vuestra familia personas en esta situación. Veis cómo salen del hospital cuando están ciertos días encamados. Es decir, no es solo la pérdida de fuerza de cada día que pasas encamado, sino la pérdida de funcionalidad. Y si lo asociamos a la edad, pues te convierte vulgarmente en una edad que se le dice envejecimiento. Es que a mí no me gusta utilizar la palabra envejecimiento. Creo más en la persona adulta mayor que la palabra o el concepto de envejecer, porque muchas veces envejecer parece como que no vales para nada, ¿no? Y yo no creo tanto en ello, creo que todos valemos para algo, lo que pasa son diferentes etapas de la vida. Porque la cuestión no es vivir más años, sino vivir mejor. En los años que nos toque vivir, llevarlo de la mejor manera posible. Yo siempre digo que hay que darle años a la vida y no vida a los años. Así hay que intentar dar vidas a los años que nos toque vivir. Y nada, solo con esto daros las gracias y nada, con cualquier cosa pues estoy a vuestra disposición. Bien, y ahora para hablarnos de nutrición nos visita Lucía Cortés Valla. Ella es dietista, nutricionista, graduada por la Universidad Pablo de Olavide y con un máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad por la Universidad Europea de Madrid. Se ha especializado en psiconutrición y en el abordaje multidisciplinar de pacientes hospitalarios. Su trabajo en la clínica CEARU y su enfoque humano ayudarán a entender que comer sano no está reñido con disfrutar de la comida y que el postre no siempre tiene por qué ser pecado. Adelante, Lucía. Gracias, Juan Miguel. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Antes que nada, voy a intentar estar a la altura de los demás ponentes, que sé que todos tienen un recorrido mucho más amplio que el mío. Antes que meterme en la alimentación en vuestra generación, me gustaría hablar un poco de alimentación en general. Porque es verdad que especialmente vuestra generación, especialmente las mujeres, ha estado muy machacado el tema de tienes que estar a dieta para entrar en el traje o no comas, pasa hambre. Bueno, pues la verdad es que gracias a Dios todo eso se está quedando un poco anticuado, porque nos hemos dado cuenta que realmente una buena alimentación con una salud adecuada no va acompañada ni de restricción, ni de prohibición, ni de sufrimiento, va acompañada de todo lo contrario. Entonces, más allá de lo que comemos o dejamos de comer, hay que darle importancia a los hábitos. Los hábitos son muy importantes para tener una buena salud y no pasa nada si un día nos comemos una torrija o nos comemos el roscón de Reyes el 6 de enero, porque también tenemos que disfrutar, porque la alimentación también va de eso, de disfrutar. Bien, bueno, es verdad que en la tercera edad pues empiezan a dar algunos cambios en el cuerpo que son inevitables, que nos pasan a todos, ¿no? Nunca nada en la vida es lo mismo. Entonces es verdad que a medida que van pasando los años, por ejemplo, la masa muscular se reduce, la sensación de sed se reduce. No sé si os ha pasado que a lo mejor ahora le tenéis que echar más sal y más especia a la comida porque no sabe a nada. Pues todo eso tiene la explicación de que con la edad pues todo se va deteriorando, pero eso no es síntoma de que todo esté perdido, sino todo lo contrario, simplemente es que hay que enfocarlo desde otros puntos de vista. También es verdad que hay que reconocer que en vuestra generación muchas veces pasa que los hijos abandonan la casa, que los nietos ya dejan de estar y ya no necesitan que les cuidemos. Entonces es verdad que muchas veces eso suele verse reflejado en que os podéis sentir solos o que no os sentís acompañados, y la motivación es muy importante, porque aquí también estamos hablando mucho de comida y demás, pero la motivación para querer levantarse y cocinarnos algo también es importante, y el sentimiento de soledad pues es algo que pues nos puede apagar un poco la gana. Pero ¿qué pasa? Que siempre hoy en día hay un montón de herramientas para poder buscar platos que sean más divertidos, más atractivos, para intentar socializar más, intentar contarlo a los demás. Pues tengo este problema y a lo mejor otras personas pueden ayudarte pues en el tema de la alimentación. Por ejemplo, en las redes sociales yo sé que no estáis muy familiarizados con eso, y aunque yo sea joven, yo tampoco, y no me gustan mucho, la verdad. Pero es verdad que hay herramientas maravillosas en internet, por ejemplo, de ideas de recetas, que a lo mejor pasa de ser un trozo de bacalao con pimientos, pues pasa a ser un plato súper atractivo que nos apetece comer. Entonces, os recomiendo que intentéis ser honestos con vosotros mismos y también poneros las cosas más fáciles. Con la dentadura
dificulta la deglución, la saliva también disminuye, la comida os sabe menos, no tenéis tanta sed, pero encima os deshidratáis. Entonces hay cosas que son negativas, pero que tenemos que intentar darle la vuelta a la tortilla para que os concienciéis que simplemente es una etapa diferente en la vida, al igual que en el embarazo hay que tener en cuenta otras cosas y en la adolescencia otras, pues en esta etapa de la vida hay que tener en cuenta otras. Entonces, todas esas dificultades que se pueden ver pueden ser también una herramienta para revertirlo y apoyarnos en los demás. Si no hay familia, pues amigos. Si no hay amigos, pues el Internet, lo que he comentado, hay muchísimas ideas, hay muchísimos grupos, como por ejemplo esta idea tan maravillosa de querer compartir y de querer explicar cosas nuevas que nunca habíamos hablado. Es verdad que se suele hablar mucho de la diabetes, la hipertensión y todas estas típicas enfermedades, ¿no? Pero mi charla de hoy va más allá de prevenir este tipo de enfermedades. Mi charla de hoy va de la autonomía, de la fuerza, de la movilidad, del día a día, porque la alimentación también es eso. Entonces, por ejemplo, poder subir la compra por las escaleras o poder atarnos los cordones también está relacionado con la alimentación, y eso es un poco lo que yo quiero dejarme ya hoy. ¿Y qué es lo que voy a hablar principalmente? Pues voy a hablar principalmente de la proteína. La proteína aquí va a ser el protagonista de hoy, porque la proteína es la que va a ayudar a que el músculo se mantenga fuerte y siga creciendo, al mismo tiempo que nos da saciedad. ¿Y por qué la saciedad es tan importante? Pues porque llevamos toda la vida prohibiéndonos, haciendo dietas, restricciones, entonces ya tenemos las señales de hambre y saciedad, que no sabemos cuándo tenemos hambre, cuándo no, cuándo es más gula, cuándo es gusanillo. Entonces, lo que decía antes, tener unos buenos hábitos, unos buenos horarios acompañados de comida que nos sacien va a ser la clave para que no tengamos esa ansiedad por la comida o tengamos que estar picoteando todo el día. ¿Qué es la proteína? Pues la proteína es el huevo, la carne, el pescado, la legumbre. Sobre todo, la mejor de aquí van a ser la legumbre y los huevos, ¿vale? Es verdad que el pescado y la carne también, pero a lo mejor lo tenemos que consumir con menos frecuencia. Sobre todo la carne roja, 1 o 2 veces al mes o a la semana, como mucho, con limitaciones. ¿Y qué nos va a permitir? Pues que nos va a permitir aumentar esa masa muscular para que las articulaciones estén fuertes, para que podamos hacer la movilidad y la autonomía que hemos estado hablando antes sin que eso se pierda. Y además, pues nos va a dar la saciedad para poder aguantar todo el día y no tener que estar todo el tiempo comiendo. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo del desayuno, antes que desayunarnos una tostada con mantequilla, pues es muchísimo mejor ponerle un embutido de pavo, salmón o un huevo revuelto, algo que nos dé saciedad, porque eso es proteína y es lo que nos va a ayudar en el resto del día. Por ejemplo, en las cenas, ¿no? Que la cena suele ser como el momento de pereza de la gente que no hace nada, pues aquí pues intentar tomar unos boqueroncitos en vinagre, unas anchoas, unos mejillones, algo que nos guste, que nos nutra, unas alcachofas con unos huevitos revueltos. No es necesario estar picoteando y simplemente comiendo fruta y esas cosas, no pueden ser. También hay que comer sustancioso. Aparte de la proteína, también tenemos que tener en cuenta los demás grupos de alimentos. Los principales son las verduras y los hidratos de carbono. Yo sé que los hidratos de carbono tienen muy mala fama, pero realmente los hidratos de carbono es el motor de nuestro cuerpo para que la máquina funcione. Son fundamentales. Por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero el cerebro es el único órgano del cuerpo que solo se puede alimentar de hidratos de carbono. Por lo que si dejamos de tomar pan, patata, arroz, pasta y no tomamos nada de eso, pues nuestro cerebro puede haberse afectado. Entonces, el hidrato de carbono, a fin de cuentas, es la moneda de cambio con la que nuestro cuerpo va vendiendo y comprando energía. Son fundamentales. Es verdad que no todos los hidratos de carbono son buenos. Por ejemplo, las cañas de chocolate refinadas metidas en una bolsa de plástico, obviamente no me estoy refiriendo a eso. Pero, por ejemplo, la patata hervida, pues un alimento maravilloso que también nos va a dar saciedad, no tanta como la proteína, pero eso también nos va a ayudar a otras muchas cosas, además de también tener una alimentación completa, porque la proteína está muy bien, pero al final si no le metemos las vitaminas y minerales de la verdura y no le metemos la contundencia de los hidratos y la energía que tienen, pues no estamos consiguiendo nada. Entonces, a fin de cuentas, la proteína aquí va a ser vuestra protagonista, pero no nos tenemos que olvidar que aquí lo importante es el cómputo de las 3 cosas. Entonces, los hidratos de carbono yo os recomiendo que no se abusen de ellos, que a lo mejor sea para almorzar,
algunos días para cenar, que no sean todos, más que nada, porque es verdad que el peso se puede ver aumentado si empezamos a comer muchos hidratos, pero hay que encontrar un punto medio. Por ejemplo, los macarrones, pues una ración de macarrones moderada se puede comer sin problema, el arroz igual, lo importante es no pegarnos el banquete ni el festín de un plato entero, ¿vale? Pero eso también es importante. Y las verduras obviamente siempre se han recomendado y yo siempre las voy a seguir recomendando porque son totalmente fundamentales para nuestro sistema inmune, para no resfriarnos, para tener energía, son vitales en todos los sentidos, ¿vale? Como su propio nombre indica. Entonces, en definitiva, lo que me gustaría trasladaros es que es verdad que la ciencia tiene razón, que hay que comer saludable y demás, pero que no es todo lo que ponen los libros, que no es todo 2 y 2 son 4, que también tenemos que escucharnos, tenemos que aprender a comer de forma intuitiva y sobre todo tenemos que aprender a disfrutar. Entonces me gustaría que se quedara hoy que tenéis que escucharos con conciencia y que la cuestión de verdad no es tener que añadirle más años a la vida, sino añadirle más vida a los años. Muchas gracias. Pongo una música de ritmo. La primera sin música. ¿Y ahora sí? Empezamos con la música. Eso es importante. ¿Vale? Hemos hablado de nutrición, hemos hablado de salud y ahora podamos hablar del arte de vivir bien. Y es que si nos caracteriza algo a los andaluces, es que todo el mundo dice, es que esa gente vive muy bien. Tenemos problemas como los que más, tenemos dificultades como los que más, tenemos adversidades, pero sabemos vivir muy bien. ¿Y encima? No, bueno. Pero bueno, yo mira, estoy aquí porque para mí los pilares fundamentales de mi vida fueron mis padres. Hablo en pasado porque ya no están, aunque para mí los tengo más presentes que nunca, ¿verdad? Y fui un niño que siempre me planteé el honrar a mi padre y a mi madre como uno de mis mandamientos principales. ¿Vale? Honrarás a tu padre y a tu madre, y eso me ha servido pues que cada día me levantara, ¿qué te puedo ayudar? Te quiero una altar, y qué puedo hacer para que seas más feliz. Y hoy que no lo tengo, pues me siento una paz interior tremenda de haber hecho todo lo que estaba en mis manos, porque ellos fueron los más felices del mundo y más orgullosos de mi niño chico, que soy el chico de 4. ¿Vale? Y luego pues creo que una sociedad que honra a sus mayores, pues una sociedad mucho mejor y más justa. Yo a mis niños y mis niñas les digo que son los responsables de que nuestro mundo mejore y que vaya mejor. Así que yo soy un optimista y creo que el mundo pues va a ir a mejor. ¿De acuerdo? Bueno, que levante la mano los que hoy nos hayamos tomado la atención ya. Tú te la has tomado. O que nos la tomemos de forma rutinaria en nuestra vida para prevenir. Niño, no le eche tanta sal a la comida, que ya sabe que la tensión la tenemos alta y hay que bajarla un poquito, ¿verdad? También. Oye, que tenemos que andar un rato. Bueno, andarnos, ya hoy de aquí vamos a salir sabiendo que tenemos que hacer unas cuantas pesitas. 1 litro de agua, 1 kilo de arroz, el paseíto al nieto y te doy un... Bien. Pero se nos ha olvidado a la sociedad hablar de un gran pilar fundamental, y son las emociones. Todos sabemos que la actividad física es necesaria para vivir más y mejor, que la alimentación saludable pues también
esos hábitos de vida, pero no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Y es que, no sé vosotros, me imagino que sí, antes decía, es que está mala de los nervios, ¿no? Me tomo la pastillita de los nervios. ¿Qué era eso de estar malo de los nervios? Pues era sobre todo que no sabíamos gestionar nuestras emociones, y cuando una emoción se hace crónica, pues normalmente trae desajuste. Y hablando, por ejemplo, de la tristeza, ¿verdad? Cuando yo estoy triste es algo normal, habitual, una reacción ante circunstancias que nos pasan, pero cuando esto se hace crónico, pues ya tendemos a la depresión y ahí ya viene el problema. O los miedos, ¿verdad? Otra de las grandes emociones. Sentir miedo es un seguro de vida. Si no tuviéramos miedo, pues probablemente no hubiéramos llegado aquí. Todas las emociones son necesarias. Se habla de emociones buenas, ¿no? Cuando la alegría, oh, qué bueno. O el miedo o la tristeza, qué malas son. Pero realmente no tendríamos que hablar de bueno o malo, sino que son todas necesarias, ¿verdad? Que unas son más agradables y otras son desagradables, porque están para eso, para salvarnos la vida. Yo, ante un paso de cebra, pues veo un coche que viene a alta velocidad y el miedo me hace paro. Menos mi padre, que decía, yo tengo la de ganar, voy por el paso de cebra. Pero el daño te lo vas a hacer tú, ¿verdad? Entonces, es importante tomar conciencia de esto, porque ese miedo llevado a lo crónico, pues trae la ansiedad y viene el problema. Entonces, es importante y fundamental saber qué es eso de las emociones o cómo podemos gestionarlas. La emoción, pues, ¿qué son? Son reacciones ante circunstancias que nos suceden. Pero además, no solo ante circunstancias, también son reacciones incluso a pensamientos que tenemos. Entonces, le daremos mucha importancia a lo emocional, pero a través de las circunstancias, pero a través del pensamiento también. Y funciona así. Tú en la vida, pues, te ocurre algo. Por ejemplo, llevo ya esta mañana, yo me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana. Es algo elegido, porque mi trabajo empieza a las 9, pero me gusta hacer deporte, hago deporte, soy un artículo del trabajo, me gusta trabajar, y luego pues soy comprometido con mi familia, en fin. ¿Qué ocurre? Que llego cansado a casa y llega mi niña y habla 24 horas, oye, no calla. Y yo a lo mejor se me apetece estar tranquilo en casita, tumbado en el sofá, y me viene ¿qué me dice mi cuerpo? Yo, mándala a hacer puñetas y descansa en el sofá, que es lo que te merece. ¿Qué ocurre? Que si no soy o tomo conciencia de mis emociones, me vuelvo esclavo de ellas y la mando a su cuarto. Estoy cansado, vete. ¿Qué ocurre? Que luego viene el sentimiento de culpa. Hay que ver que yo que quiero ser un buen padre, que he mandado a mi niña afuera, cuando lo que ha venido a darme el cariño que yo necesito. Perdóname, el sentimiento de culpa. Es importantísimo tomar conciencia de bajo qué emociones vivimos para no ser esclavo de ellas y no reaccionar, sino responder como desearíamos, ¿vale? Porque funciona así. Ante la circunstancia, ante el pensamiento, pues genero una cierta sustancia y estas sustancias pues me hacen actuar. Y luego pasa al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo al resto del organismo, y ahí es donde viene el problema. Viene el problema porque entonces ya lo emocional no solo es cuestión de los nervios, sino que es una enfermedad ya lo que nos provoca, ¿vale? Ahí tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Como ciertas emociones provocan ese estrés, o incluso la soledad no deseada provoca ese estado de tristeza profundo, pues que sube ese cortisol que pasa al torrente sanguíneo y provoca pues inflamaciones, provoca alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, del estómago, problemas porque no sabemos gestionarnos bien, porque no sabemos gestionar bien nuestras emociones. O al contrario, ¿no? Esa serenidad, esa risa, ese sentir el agradecimiento por todo lo que tenemos, genera ciertas sustancias como endorfina, dopamina, serotonina, que pasan al torrente sanguíneo y nos provocan lo contrario.
ese estado de paz interior y de plenitud que todos deseamos y soñamos. Pero hemos hablado de lo emocional por circunstancias, pero también le damos mucha importancia a lo mental. A lo mental. ¿Y dónde voy yo? Pues yo le digo a mi gente que tenemos que entrenar también nuestra mente. Yo soy docente de educación física, pues lo he tenido fácil. El deporte, pues para los niños y las niñas les gusta, están motivados y encima la sociedad me dice que si hago deporte, pues mejor. Aunque el ejercicio físico es ejercicio físico. Bueno o malo, será tal como lo desarrollemos. ¿Vale? Cuidadito, que también somos a veces muy brutos y el ejercicio físico lo hacemos de forma incorrecta y mal. ¿Vale? Pero donde yo voy al entrenamiento mental es que lo mismo que yo cojo unas pesas y por repetición, con estiramiento, luego descanso, pues provoca que mi musculatura vaya a mejor, pues también se puede hacer un entrenamiento mental. Y el entrenamiento mental no consiste en dejar tu mente en blanco, como han dicho muchas veces, que eso es imposible porque nuestro cerebro está entrenado para pensar, sino lo que hay que hacer es pensar en cosas que nos convengan. Y eso, que se dice muy fácil, es más difícil que los 61 días del hábito, ¿verdad? Porque ante un problema tu mente tiende a insistir en rumiar, como se dice muchas veces, esos pensamientos rumiantes que tenemos, de tender tu pensamiento hacia lo negativo. Qué suerte tienen esas personas que nacen con esa tendencia en lo positivo, ¿no? Esas personas que les salen de dentro, es decir, bueno, pero, y se van a lo bonito que le pasa. Pero esto también se entrena, ¿vale? Si yo tengo esa tendencia negativista o pesimista, se entrena. De ahí la importancia de la atención plena o mindfulness, no sé si la habéis escuchado, os animo a que busquéis o indaguéis, o en los palacios, no sé si se desarrolla algún tipo de actividad, no tiene nada que ver con la religión, es simplemente una forma de entrenar tu mente hacia lo positivo, ¿verdad? Como dice ahí, pues, bueno, tenemos que saber, ¿no?, que las personas que tienen esa mentalidad positiva, pues dice que pueden vivir hasta 7 años y medio más, que bueno, a nuestra edad es importante, ¿eh? Yo voy a dar, pues, 3, como dice ahí, ¿no?, la botica natural, 3 recomendaciones para poder hacer de una forma muy sencillita en casa. La aceptación, la conexión y el agradecimiento. Acá, para que lo acordéis. Ven acá para acá. Acá. Agradecimiento, conexiones, agradecimiento. ¿Lo he dicho bien? Ahí está. Repetiendo. La aceptación. Vale. La aceptación. Indudablemente hay cosas que no podemos cambiar. Yo quería ser un tío alto. Me quedé en el 1,65 m, ¿vale? Yo de chico me llevaron hasta el endocrino, ¿eh? Y le dijo el endocrino: señora, usted es bajita, su marido es bajito y este va a ser bajito. Y ya está. Aceptación. Tengo que aceptar la realidad tal cual es, siempre y cuando no se pueda cambiar. Hay gente que dice: yo que soy así. No. Tú serás como quieras ser. Distinto es que tengas esa tendencia a que te salga la inercia pero con compromiso y con autoconocimiento podemos cambiar. A mí me da por ahí la expresión: ese tiene mucha personalidad. No, vamos, la personalidad es como tú quieras ser. Y por suerte podemos ser como queramos ser. Es verdad que implica autoconocimiento y compromiso. Entonces, aceptación de las circunstancias. Y hagamos todo lo que está en nuestras manos para que ese círculo, mira, ahí estaría la pizarra ahí, hay un círculo de influencia, un círculo de preocupación, ¿no?, como un donut, donde el círculo de preocupación tenemos que hacerlo lo más pequeñito posible. ¿Y cómo se hace? Pues nuestro círculo de influencia sea lo más grande posible.
Yo a lo mejor soy un tío bajito, pero me cuido, hago ejercicio físico, como muy bien. Y mira, más o menos 51 años, no está mal, ¿no? Pues mira, si fuera bajito y fuera así, pues a lo mejor parecería más chiquitito, ¿verdad? Y la cámara me va a hacer más alto. En fin, aceptar la realidad sabiendo qué puedo hacer yo para cambiar lo que esté en mis manos y lo que no, pues aceptarlo, ¿vale? Luego hablábamos la C. ¿Qué era la C? Conexión. ¿Conexión qué quiere decir? Pues mira, el ser humano, tanto como el comer, como el respirar, necesita una cosita. A ver, ¿quién me lo dice? Sentirnos queridos. Necesitamos sentirnos queridos. De ahí lo que hablábamos antes, ¿no? De la soledad no deseada. Cuando uno, no es que esté solo, porque si yo estoy solo y quiero estar solo, bendita soledad. Lo malo es que esa soledad no deseada, pues, te crea el sentimiento de no me quieren. Por eso es importante que establezcamos conexiones. En nuestra edad joven es fácil, está el colegio, te vas con los amigos del colegio, están los amigos de la calle, aunque ya eso ya pasó al otro mundo, ¿verdad? Pero establecemos conexiones. Pues siempre tenemos que intentar establecer conexiones adaptadas al momento que me toca vivir, ¿verdad? Entonces os animo a eso, a los centros de mayores, a los centros donde tengáis las actividades o a lo que queráis, ¿vale? Pero conectar siempre con otras personas. Ahí dice que, mira, un abrazo de 20 segundos reduce la presión arterial. Hemos bailado el platanito. Vamos a dar un abrazo, ¿no? Sí, somos capaces de dar un abrazo, pero un abrazo viendo, a ver para acá. Se lo iba a hacer ella, pero esto no es, ¿no? Vamos a ver, nos damos un abrazo, pero no, estoy yo solo, no. Arriba, venga. Mañana agujeta. Quien tenga agujeta, que sepáis que tenéis que moveros más. Es muy eufórica. Al lado ya está. Bueno, y el último, espera, el último. ¿Cuál? Agradecimiento. Muy bien. Agradecimiento viene a colación a lo que vimos antes, ¿no? De entrenar tu mente hacia lo positivo. Y es que a diario todo el mundo, eso lo tenemos garantizado como la muerte. Que nos pasan cosas buenas y cosas malas, a todos. Hasta el que diga que es gracioso, pues también tiene cosas buenas. Lo que es cuestión de valorarlas. Y hay muchas cosas a valorar. Sobre todo aquellas que hasta que no las perdemos no sabíamos que la teníamos, ¿no? Una simple llaga en la boca, a los que nos gusta comer. Hay que ver, porque me gusta comer. ¿Verdad? Mira, yo he tenido una circunstancia de mi vida, mi suegra vivió conmigo 10 años. Y además, muchos años de ellos, pues, por circunstancias, en una cama, ¿verdad? Muy dependiente. Y bueno, yo me hizo ver lo importante que era tener piernas, por ejemplo. El poder deambular, el poder andar, el poder salir a correr al campo, no lo valoramos. No lo valoramos hasta que no te duele un tobillo y tiene que estar así. El poder ver a tus nietos, la carita de tu compañero sonriendo,
¿Eso quién lo valora? Nada, echamos de menos aquello que no tenemos, o aspiramos siempre a aquello que tiene el vecino, sin mirarnos la cantidad de beneficios y lo afortunados que estamos, ¿verdad? Entonces, ese entrenar la mirada hacia lo positivo es fundamental. Eso es la teoría del paraguas, ¿no? Llueve, ¿podemos hacer algo ante la lluvia? Pues va a llover, ojalá siga lloviendo. Llueve. Ahora, ¿de qué depende de quedarme enfadado en mi casa, que ve que está lloviendo, que mal tiempo hace, a decir, pues mira, le pongo el chubasquero, la gorra que me encanta, gorra lloviendo y me voy para acá? O mira, cojo el paragüita y voy a casa de mi niña a ver si veo no sé qué, ¿verdad? Esa decisión de, ante la adversidad, yo hago lo que está en mis manos para solucionarla, es fundamental en la vida, ¿eh? Tanto como el deporte, tanto como la alimentación. Pensamiento positivo, fundamental. Y se entrena. Bueno, ahí tenemos la receta médica diaria, cada 8 horas, ¿no? Mi padre era muy gracioso porque cada vez que iba al médico decía, a que una copita de manzanilla no es malo. Se lo decía siempre al médico. Hasta que encontró un médico que le dijo, ¿eso es un veneno tremendo? Ya no lo preguntó más. Pues bueno, la copita de manzanilla le haría bien al chiquillo. Pues yo propongo aquí 3 cositas. Por la mañana, usted que ha hablado tanto, por la mañana, ¿qué hacemos por la mañana? Levantarme sobre el mío, al espejo. ¿Sabéis que el cerebro se le engaña? Digo. Bueno, el ejemplo más claro es que vemos una película y no estamos llorando. Porque estás llorando, que yo hice una película, pero tu cerebro se ha engañado, ¿verdad? Pues igual, cuando estemos tristes, cuando no nos queramos levantar, te vas al espejo y sonríes. La primera vez tu pensamiento va a decir, ¿qué estoy haciendo delante de un espejo? Que me lo dijo el tío ese de Utrera, ¿cómo se llamaba? Me llamaba como el padre, pero no me acuerdo. Soto. Tony Soto. Pues, oye, sonríe. La primera vez a lo mejor el pensamiento te dice, ¿qué estás haciendo? Pero la segunda, que te entiende y te empieza a reír, ¿vale? Y si no te ríes, le pega un bocado a un bolígrafo y al final te ríes, ¿vale? Al cerebro se le cae. Así que por la mañana, una sonrisita. Viendo la cara por la mañana recién levantado, gente tiene que reír. Espérate que no se ha escuchado por la cámara. Que viéndote la cara recién levantado delante del espejo, a la fuerza tienes que reír de ti mismo. De ti mismo. Eso porque creía que estaba hablando de mi cara, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antonio. Ay, buena. Venga, por la tarde, ¿qué hacemos? Antes hablaba una chica. Por la tarde, por la tarde, ¿qué hacemos? Pues por la tarde tomo una cerveza y partido de fútbol de la Champions. ¿Pero solo? Solo acompañado como caiga. Muy bien. Bueno, pues hacer algo que nos guste, ¿verdad? Ahí hablaba, pues mira, ahí entraba la cuestión de ir un poquito a pasear y al gimnasio, ¿vale? O a bajar las escaleras andando. Y por la noche, ¿qué hacemos por la noche? Bueno, se puede hacer muchas cosas. Que también es bueno, ¿eh? Claro. Venga, por la noche. Por la noche, o hacer el amor, que es muy bueno. Muy bien. Bueno, vamos a quedar con eso. Hacer el amor, que es muy bueno. Hay que decir. Bueno, ahí por la noche era, después de, como tú has dicho, después de hacer lo que haya que hacer, sentirte agradecido, ¿vale? Y reflexionar un poquito sobre, mira la sonrisa. Eso es. Pues mira, venga, ¿qué 3 cositas puedo agradecer? ¿Vale? Bueno, 3 truquitos, 3 cositas muy sencillitas que si lo hacemos rutina, nos puede ayudar a entrenar el talento, ¿vale? Así que, bueno, platanito, abrazo, lo que quieras hacer antes de ¿vale? Deporte, nutrición y, por favor, cuidemos nuestra mente, que todo está aquí, ¿vale?
gracias, Antonio. La verdad es que os prometía algo y al final surgió, ¿verdad? Eso dice mi pueblo que duende. Alberto, se me ha calentado toda la cara. Agradecidísimo, de verdad, ha sido genial. Bueno, ya que hemos salido un ratito al recreo con el director del colegio, ahora volvemos a clase. Es muy importante también la labor que ejerce aquí en los palacios el doctor Daniel Sequeira Sánchez. Ahora va a ser que yo me gustaría que incorporara a la mesa con ellos y yo después también se incorporará a usted, una mesa redonda. Y si aquí hay un poco de hueco, Alberto. Bien, pues me gustaría presentaros a Daniel Sequeira. Él tiene aquí la clínica de los Palacios. Él es psicólogo general, sanitario y terapeuta EMDR. Nos explicará un poco lo que es esto, que es realmente complicado, pero no es tan complicado, ¿verdad? Bueno, como director facultativo de Medical Sur Centro Médico, aquí en los Palacios, acompaña a personas que afrontan ansiedad, duelos o traumas, utilizando técnicas basadas en evidencia. Su intervención nos mostrará cómo cuidar nuestra salud emocional y superar experiencias difíciles mediante la terapia, con su calidez y con su forma de ser y su profesionalidad. Nos recordará que pedir ayuda es un acto de verdadera valentía. Con ustedes, Bueno, muchas gracias, Juan Miguel, por la invitación, principalmente, y bueno, a todo el equipo también directivo que ha hecho posible todo este evento, muy agradecido. A ver, cuando se me propuso participar, al inicio pensé, ¿qué podría yo aportar al colectivo de personas mayores que forman parte de este evento? Y al final, pues, se me ocurrió hablar desde la experiencia en consulta, del trabajo que hago en consulta, las personas con las que más o menos he tenido la ocasión también de trabajar, muchos también son de la tercera edad, y pensé, bueno, ¿en qué me podría centrar? Porque claro, el trabajo psicológico es muy amplio, y pensé, pues quizás de los problemas psicológicos más comunes, la ansiedad, la depresión, son unos de ellos. Entonces dije, pues bueno, pues voy a intentar aportarles algo que se puedan quedar, que les pueda ser de utilidad. Y dije, pues bueno, quizás brindándoles algunas técnicas, algunas estrategias de cómo afrontar un problema psicológico, como puede ser una ansiedad o bueno, la depresión. Pero hay que tener una cosa en cuenta, ¿eh? Lo primero que los problemas psicológicos, lo ideal siempre es que haya una supervisión terapéutica, es decir, que sea acompañado por un profesional. A partir de ahí, pues tener en cuenta pues, que las técnicas que puede enseñar las tenéis que coger siempre con pinzas, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo primero, para el abordaje de lo que es la ansiedad, bueno, hay muchas causas por las que uno puede sentir ansiedad. Algunas causas pueden ser fundadas y otras no. Es decir, si tenemos una experiencia negativa, que pueda ser traumática o que puede ser perturbadora, pues obviamente eso ya está un poco más fundado, es más difícil de trabajar. Mientras que si lo que tenemos son pensamientos, preocupaciones que nos generan inquietud y malestar y que no se están dando, pues eso no está tan fundado y ahí es donde el trabajo sería totalmente diferente. A ver, ¿quiénes de vosotros, por ejemplo, ha estado esperando en un centro médico y ha estado inquieto, ha estado nervioso? Prácticamente todos, porque no queremos recibir malas noticias, estamos incómodos, estamos pensando, bueno, ¿qué nos van a decir? ¿Qué pasará? ¿No? Pues bien, en esos casos existen algunas estrategias que podemos utilizar y les voy a enseñar algunas de ellas. La distracción es lo mejor, intentar distraernos, ya sea coger el móvil, llamar por teléfono, también podemos bailar el platanito, como lo ha dicho mi compañero, pero igual es una situación que puede generar un poco de pudor. Entonces, para esos casos, igual si no os veis capaces ni de bailar, ni de hacer algo así por el estilo, pues voy a enseñaros una técnica de respiración, la respiración diafragmática. ¿La conocéis? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, para aquellos que la conocéis y los que no, pues les explico. Se trata de que cuando respiremos, intentemos inhalar
y inflar básicamente el abdomen, el diafragma, que se encuentra ubicado más o menos a la altura de la boca del estómago, ¿vale? Sería algo así. O sea, si nos ponemos la mano en el estómago, vamos a hacerlo todos, ¿vale? Nos ponemos la mano en el estómago y haríamos algo como esto. Mirar primero y luego lo hacemos todos juntos, ¿vale? Y expulsamos lentamente. Inhalamos, primero llenando el abdomen y luego el resto del cuerpo. Una vez más. Y expulsamos lentamente. Ahora hacerlo vosotros. A ver, que os vea la mano en el abdomen. Eso es. Y expulsamos. A ver, por acá. Eso es. Muy bien. Y ahí. Eso es. Esto actúa directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, que se encarga pues de regular nuestro estado fisiológico. Es decir, si tenemos aceleración cardíaca, si tenemos taquicardia, si tenemos agitación, pues se va a ralentizar, se va a enlentecer, va a reducir esa agitación y pues vamos a sentirnos un poquito más calmados. Igualmente tiene un doble efecto de relajación, porque cuando hacemos esto tenemos que prestar atención al ejercicio, por tanto nos desviamos directamente de la atención de aquello que nos estaba generando ese malestar, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ese doble componente. Existe también otra técnica que os voy a enseñar, que sería la relajación muscular progresiva de Jacobson. En este caso son ejercicios de tensión-destensión, o sea, lo que se busca es ir tensando cada músculo, cada parte del cuerpo de manera organizada, aunque también se puede hacer todo a la vez, tensando y aguantando durante unos segundos esa tensión, sintiendo la tensión, la molestia que puede generar, y luego al soltar sentir la sensación esa agradable que suele quedar, ¿vale? Vamos a probar solo con un grupo muscular, con el puño y el brazo. Si lo estiramos, lo cerramos, tensamos, aguantamos ahí 1, 2, 3 segundos y soltamos y nos quedamos analizando esa sensación que nos genera, ¿vale? Hacemos una vez más, tensamos 1, 2, 3, soltamos y vamos analizando esa sensación que nos genera, ¿vale? Esto lo vamos haciendo con cada parte del cuerpo, desde los brazos, el antebrazo, obviamente también las piernas, incluso después la totalidad de todos los músculos, y al final también va a generar ese efecto de relajación. Como ya decía, son ejercicios que sí que podéis hacer mientras esperáis a lo mejor para entrar a consulta, y que no necesariamente van a generaros tanto cuerpo porque son discretos, por así decirlo. Existen además otras técnicas que han mencionado superficialmente mi compañero, como el mindfulness, aunque eso sí que es verdad que requiere un poco más de supervisión y ser guiado, ¿no?, por parte de un profesional, y se trata, bueno, de prestar atención plena, sin juzgar si lo que está sucediendo está bien o mal, o si debería estar pasando. Atención plena, prestar atención a todo aquello que te rodea, al aquí y a la ahora, ¿de acuerdo? Además de las técnicas, hay algunos consejos que sí que quería compartiros, y tienen que ver un poco con lo que ya han comentado mis compañeros. Hay que cuidar los estilos de salud, los hábitos, la alimentación y todo esto, y me voy a centrar en algo que sí que no se ha mencionado, y es los roles, porque esto lo veo mucho en consulta, y es que desempeñamos muchos roles a lo largo de la vida. Vosotros mismos pues, seguramente sois abuelos, sois padres, habéis sido, y puede que sigáis siendo hijos, hermanos, y pues claro, cada uno de estos roles tiene una serie de características a la hora de desempeñarlo. Es decir, cuando actuamos como padres, ejercemos como padres; cuando actuamos como hermanos, ejercemos como hermanos. Son actividades distintas las que conlleva cada rol. ¿Qué ocurre? Hay un rol que siempre se deja para el final y queda en el olvido. ¿Sabéis cuál es? El de uno mismo, correcto. Es decir, nos olvidamos de nosotros. Ejercemos como padres, como hermanos, como pareja, trabajadores, y nos olvidamos de nosotros. Y aquí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque el rol de persona es el que tiene que ver con nuestros intereses, nuestros gustos. Oye, que a mí me gustan los viajes del inserso, y ahora no puedo hacerlo porque tengo que cuidar de mis nietos. ¿Cómo lo llevo eso? ¿Me genera culpabilidad si pienso en que me gustaría irme de vacaciones o no? ¿O me sacrifico? ¿Vosotros qué soléis hacer?
muchas veces os sacrificáis, ¿no? Pues bueno, cuando hacéis eso, sin daros cuenta, estáis teniendo lo que se conoce en psicología como disonancia cognitiva, es decir, estáis haciendo algo, pero os está apeteciendo hacer otra cosa. Y cuando no se busca ese equilibrio, no se crea ese equilibrio, al final empiezan a aparecer problemas psicológicos, empieza a aparecer la depresión, empieza a aparecer culpabilidad, no nos estamos sintiendo a gusto. Me gusta cuidar de mis plantas, por ejemplo, pero es que tengo que hacer tantas cosas en casa, tengo que estar pendiente de mis hijos, mi hijo que se ha quedado en paro y ahora tengo preocupaciones por él, mis nietos que están todo el tiempo en mi casa. Claro, y yo solo quiero cuidar de mis plantas, o yo solo quiero cuidar o atender de mis animalitos, o quiero dedicarme a la cerámica, a la costura. Pues bien, estas son una de las cosas que, si no buscamos el equilibrio entre los roles, al final también nos va pasando factura. Esto es un poco algunos de esos consejos más a nivel, digamos, superficial. Si entramos ya en un trabajo un poquito más pormenorizado, esto ya sí sería en consulta, que yo en este caso suelo trabajar desde la terapia cognitivo-conductual y el MDR, que antes habías mencionado, ¿no? Y es algo un poquito complejo, pero lo voy a explicar por encima para que se entienda. Para problemas psicológicos más complejos, se trabaja a nivel de terapia cognitivo-conductual buscando patrones de comportamiento que sean desadaptativos. Antes lo comentaban mis compañeros, cuando nos aislamos, cuando dejamos de socializar, cuando digamos que empezamos a pensar en negativo y no nos damos cuenta de que estamos entrando en un bucle de pensamiento, emoción y conducta, todo en negativo. Nos sentimos tristes, la tristeza nos lleva a tener pensamientos de no me apetece hacer nada y por tanto no hago nada. No me apetece salir y por tanto no salgo. ¿Vale? Pues en la terapia cognitivo-conductual lo que buscamos es ese abordaje donde detectamos esos patrones de comportamiento que son desadaptativos y los buscamos modificar. Igualmente ocurre con los pensamientos. Cuando tenemos pensamientos que son de esas características negativos, buscamos también esa modificación mediante el cuestionamiento de esos pensamientos. ¿Vale? Muchas veces surgen pensamientos de me preocupa que me pueda enfermar de algo. Bueno, ¿dónde está escrito que te vaya a pasar eso exactamente? Sin embargo, el darle tantas vueltas a ese pensamiento y a la cabeza nos hace creer a veces que prácticamente eso está ocurriendo y nos vamos distanciando de la realidad. Existen otros abordajes más complejos, como ya comentaba, que es el MDR. El MDR es novedoso y es reconocido por la OMS como el abordaje terapéutico número 1 para el tratamiento de los problemas de fobias, de trastornos por estrés postraumático y trastornos más complejos, ¿vale? Concretamente, lo que se trabaja con MDR es el reprocesamiento de recuerdos que hayan sido traumáticos, experiencias vividas pasadas que hayan sido traumáticas o perturbadoras. Dígase la muerte de un ser querido, un accidente, ¿vale? Eso también lo trabajamos en consulta, pero claro, es mucho más complejo, mucho más denso. Y se realiza, pues eso, detectando el recuerdo que ha sido perturbador, que a día de hoy lo estás arrastrando y que incluso te está limitando de cara al futuro. Por ejemplo, no sé, supongamos que tuviste un acontecimiento en el que te pasó algo muy malo, ¿no? Digamos, sufriste una agresión, por así decir. Pues eso te puede limitar en lo que es las relaciones sociales y sobre todo en situaciones que puedan ser similares. ¿Vale? Si en alguna ocasión os habéis sentido así, pues algo que convendría que lo miraseis con algún profesional. ¿Vale? Y bueno, no me quiero alargar mucho más, que tampoco quiero que nos vayamos hundiendo y prefiero que sigáis sintiendo esa energía positiva que antes han compartido mis compañeros y que creo que eso es lo más importante, siempre combatir la negatividad con optimismo, pensamiento positivo, ¿vale? Que eso siempre les va a aportar mucha salud, mucha calidad de vida. Sin más. Muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante. Yo creo que nos damos un poquito a cosas de atrás. Por favor, Esther, acompaña a los compañeros aquí. Que hay algún tema que creáis que no hayamos quedado atrás, yo creo que ha estado bien, ¿no? Y pues ahora vamos a intentar que entre ellos mismos
crear una mesa redonda en la que podamos participar en un momento dado, sobre todo ellos, porque supongo que tendrán alguna cuestión que plantearle entre colegas, entre amigos, que hoy me parece que hemos hecho un grupo de amigos bastante interesante, yo estoy muy contento, muy satisfecho. Gracias a todo el equipo de Ubitel, gracias también, creo que está incorporando también Manuel Ruiz de CEPAVI, que CEPAVI también habrá que agradecerle la labor que hace con Ubitel, como dije antes, con Ignacio. Y lo que quiero decir es que tenemos un grupo de amigos y yo creo que esta tarde nos vamos a acercar muchísimo más unos a otros. Entonces, a mí lo que me gustaría plantearles, porque hay cuestiones que de alguna forma pues parecen que son muy compatibles entre todas. Yo creo que todo lo que se ha hablado aquí, desde aceptar la edad que empezamos a tener y que ya nos quejamos y de lo que tenemos, de lo que vamos encontrando en el cuerpo, de la forma, los roles de abuelo. Uno sabe que abuelo que no tiene nietos no sabe lo que es ser abuelo, por mucho que le digamos a nuestros nietos, lo saben antes, ¿vale? El ejercicio físico es algo fundamental. Yo entiendo que si no nos movemos estamos muertos y de una manera u otra, y todo lleva una cosa a otra. La nutrición, evidentemente, todavía no tenemos suficientemente claro que la nutrición que tenemos en nuestra zona es exquisita, sana y saludable, y con las cosas nuevas que están viniendo admitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que le damos toda la sociedad del mundo y realmente no creo que sea muy sano, ¿verdad, Lucía? Y por otra parte, lo que estaba comentando Antonio, que nos ha hecho pasar un rato súper agradable, realmente es muy importante, que algunas veces no somos capaces de soltar lo que tenemos en el cuerpo y expresarnos como queremos. Y yo me gustaría que entre vosotros mismos, con el micrófono acercaréis, planteéis cualquier duda. Yo quiero hacer una pregunta general, me voy a sentar y si se me ocurre algo lo voy a ir, porque yo prefiero que seáis vosotros. Y sobre todo esto que antes me estuve comentando que tenía alguna otra pregunta que hacer. Bueno, no, vamos, más que pregunta, era una reflexión que me preguntaba si entre bambalinas si podríamos sacar el melón del género, ¿vale? Porque hablaba él de los roles, y justo hablaba de los roles de cuidado, que fundamentalmente, sobre todo en vuestra generación, habéis hecho las mujeres, y muchas veces, o al menos lo que me encuentro yo cuando hago el trabajo de grupo con vosotros, con hombres y mujeres, yo sí me encuentro, no sé si tú en consulta, o la pregunta es para ti, no sé si tú en consulta notas diferencias en cuánto trabajo nos cuesta a veces a las mujeres, sobre todo, insisto, en vuestra generación, en dejar a un lado esos roles de cuidado y empezar a encontraros a vosotras mismas, a conoceros, conocer vuestros intereses, que muchas veces yo sí noto muchas diferencias en los grupos de trabajo, pero como decía, no creo que fuiste tú, ¿no? Que cuando vamos a grupos de mayores, 90% son mujeres y 10% hombres. Participo muy poquito, entonces bueno, también mi visión puede ser más cerrada, ¿no? Pero yo sí noto en el trabajo diario esa diferencia, no sé si en consulta, en la parte más clínica que la nota. Se escucha bien de aquí, ¿no? Sí. Sí que se nota mucho, de hecho, quizás es por la generación de la que estamos hablando, donde todavía, digamos, no están hechas a los cambios que hay hoy en día en cuanto a materia de género se refiere, a igualdad de género y demás. Entonces sí que es cierto que las mujeres, por ejemplo, que he tenido el placer con las que he podido trabajar, sí que se dedican más a las labores de casa y tienen que lidiar con este tipo de roles que a lo mejor los hombres no. Entonces, también es cierto que he podido trabajar con ellas y acercarlas un poco a este enfoque más actual donde se busca la igualdad. Y algunas de ellas sí han dado ciertos cambios y han dicho hasta aquí, es decir, oye, hoy no se hacen las labores de casa, si quieres hacerte algo tú, si quieres cocinarte un huevo tú, pues te lo haces tú y me voy a dedicar pues a mi costura o a mis actividades, ¿no? Entonces se nota bastante y yo creo que tiene que ver mucho por eso, por la generación todavía de la que estamos hablando, donde no lo han asimilado del todo y sobre todo creo, y lo suelo hablar con mis pacientes, y es que creo que se debe también a que hay algo que se ha vinculado a la personalidad. Entonces, cuando hay algo que se vincula a la personalidad es muy difícil de cambiar. Es decir, si yo siempre he sido así, es decir, toda mi vida le he puesto el plato en la mesa a mi pareja, por ejemplo, entonces esto es muy difícil de cambiar, porque hacer un cambio significaría dejar de ser quien eres.
significaría un cambio que a veces da miedo. Es decir, si dejo de hacer esto, ¿en qué me convierta, no? Es una falta de respeto, diría mi madre. Entonces, pues claro, ese tipo de cambios de pensamiento hay que trabajarlo en consulta y hacerle ver que no necesariamente sería una falta de respeto, ni no necesariamente sería eso que por lo general suelen pensar. No sé si eso responde más o menos. Solo una cosita, lo que estamos hablando como grupo y como individuo, ¿vale? A nivel grupal, vuestra generación es la que ha implementado los cambios que hacen posible que mi generación de mujeres tenga mucho más libertad, menos culpa y pueda elegir o no hacer los cuidados, ¿vale? Entonces, como grupo, aprovecho para daros las gracias, como yo decía antes, por los avances, ¿vale? Luego, individualmente, nos queda mucho trabajo que hacer a vosotras que representáis nuestra generación. Sí, yo que vengo de la educación, hay dos pilares fundamentales como son la familia y como es la escuela. Desde la educación se está apostando muy fuerte por trabajar la igualdad y creo que hoy está siendo una realidad. Es verdad que los cambios sociales llevan su tiempo y mucha culpa la tienen las propias madres que nos han enseñado a mi generación, ¿no? Que los niños hacían unas cosas, las niñas otras. Hoy eso está cambiando totalmente y ya, pues bueno, gracias a Dios yo me siento muy orgulloso de ser un papá comprometido con mi rol de padre y donde es verdad que hablando con algunas veces la generación de mi suegro, ¿no? Personas más de campo, más de pueblo más cerrado y a lo mejor se llevaba la mano a la cabeza cuando yo le regalaba un cubo de fregona a mi hijo, ¿no? ¿Qué están haciendo con el niño? Bueno, hoy día mi niño no se dedica mucho a la tarea del hogar, sigue siendo igual, pero en fin, que las madres tenemos mucha responsabilidad en este tema. Me refiero a madre porque muchas veces era el rol de la que educaba en casa, hoy día no. Hoy día entre familia y escuela tenemos que hacer que la sociedad pues, sea igualitaria y que tanto niños y niñas tengamos las mismas responsabilidades. ¿Referido a la alimentación o en general? Comentando un poco desde la perspectiva de juventud, cómo ves que los mayores están tomando ese cambio que de alguna manera están tomando. Muy bien, es cierto. A ver, obviamente las cosas están cambiando, lo que pasa es que al mismo tiempo que están evolucionando las cosas positivamente, por ejemplo en los cuidados y demás, también pienso que hay una nueva ola que antes no había, que son las redes sociales, todo este mundo, que eso también está empujando un poco a... Yo creo que son dos fuerzas que están un poco luchando entre sí, porque, por ejemplo, por poner el ejemplo de los trastornos de la conducta alimentaria, que es lo que yo he estudiado, toda la vida los trastornos de la conducta alimentaria han sido de mujeres porque las únicas que se le ponía la presión sobre su físico eran las mujeres. El hombre solo tenía que traer dinero a casa y ya estaba todo listo. Entonces, ahora, desde 2012, 2013, hay un repunte de muchos trastornos de la conducta alimentaria en chicos pequeños, en adolescentes, en colegios. Se está viendo que los hombres están empezando a desarrollar un montón de problemas con su físico y no tiene nada que ver con la anorexia, que al final la anorexia lo que busca es, pues mediante el control absoluto, no puedo controlar nada de lo de mi vida, no puedo controlar a mi familia, a mis hermanos, no puedo controlar nada, pues controlo la comida y aquí voy a ser la mejor, voy a estar una semana sin comer, ¿no? Eso es un poco lo que hay detrás de ese trastorno. Pues lo que está apareciendo en los chicos es que pues, el gimnasio, el no como para que se me note más el músculo y al final son personas que se imaginan que son súper pequeñas y a lo mejor son hombres grandes, que son hombres con espalda y así mismo se ven muy pequeños, entonces están habiendo muchos cambios. Es verdad que en cuanto a lo de los cuidados, la cosa está evolucionando y cada vez más los hombres como que se implican en ese rol. Pero desde mi punto de vista, no hablo desde la juventud, porque creo que al final la juventud somos muchos, desde mi punto de vista creo que falta muchísimo trabajo todavía, muchísimo más de la mitad, muchísimo más. Y pienso, por ejemplo, yo mi trabajo de fin de grado lo hice de esto
y cogía 80 familias de Sevilla aleatoriamente y en el 98% de los casos quien hacía las tareas domésticas era la mujer, 98%, y eso lo hice hace 3 años, ¿eh? O sea que está ahí la cosa. No, la verdad me parece súper interesante y enhorabuena a todos porque sinceramente me ha parecido muy productiva toda la docencia o las charlas por vuestra parte. Que yo reflexiono mucho y ahora soy súper sincero, a veces pego de ser muy sincero y me lo dicen en todos lados y porque cuento demasiadas cosas y debería acostumbrarme a callarme ciertas cosas, pero es mi forma de ser y creo que eso también me da cierta empatía con el alumnado y por eso tengo cosas muy malas, pero una de mis virtudes es la comunicación. Es verdad que suelo comunicar o llegar mucho porque suelo ser muy sincero con las cosas. Y siendo muy sincero, en base a ello, fijaros que yo no lo conozco de nada, lo acabo de conocer hoy y no voy a decir nada malo, todo lo contrario, ¿eh? Pero antes nadie quería ser psicólogo. Los psicólogos no tenían trabajo, ¿sí? El psicólogo, tú veías el psicólogo y decías, el psicólogo está buscando ya mismo, está 2 años, saca la carrera y están todos parados. Es más, todos buscando mucho trabajo fuera de psicología. Los psicólogos ahora no dan abasto. Y os lo puedo decir yo más que yo. Psicología ahora, y viene mucho lo que estoy diciendo en redes sociales, hay un gran problema, vosotros venís de otra generación, pero yo encima contrato, tengo varias empresas, tengo 103 trabajadores, para que hagan una idea, mucha gente joven. No sabéis la cantidad de problemas que está trayendo las redes sociales en gente joven, porque ellos lo saben, lo pueden decir mejor que yo, pero a ver si soy capaz de explicarme. No es frustración, es o miedo al fracaso, o miedo a no conseguir el éxito que es, o miedo a no ser capaz de llegar a... porque las redes embaucan o ponen un sesgo tan alto en ciertas cosas que primero, la mayoría de las veces es mentira, y segundo, están idolatrando a personas que a lo mejor hay 2 o 3 que han conseguido X cosas, pero como todo el mundo muestra en las redes sociales lo bonito que es todo, lo bueno que es todo, pues claro, ¿qué hace el chico de 18 años, 19, 20 años? Si es que quitaron en Instagram, esto de hace unos años, quitaron en Instagram el tema de los likes, porque había gente que se peleaba y tenían historias porque no le daban los likes suficientes. Entonces, ellos pueden contar más, pero hay un gran problema con esto, a mí ya me va a coger más tarde, a los chavales jóvenes más temprano, pero sí es verdad que me va a coger como padre seguramente. Yo tengo un niño de 5 y otro de 6, así que me cogerá como padre tratar todo este tema el día de mañana, que no sé ni cómo tratarlo, pero bueno, pues haremos como hacemos todo, hacerlo de la mejor manera posible. Entonces un poco mi reflexión. Con vuestro permiso vamos a ir terminando. Me gustaría, ya que vamos un tiempo fatal, lo que sí me gustaría que si una pregunta general de alguien que tenga algo particular que preguntar, que vea que pueda ser interesante, pero que yo creo que se han tocado casi todos los temas hoy, ¿verdad? Bueno, pues yo lo único que os pido ya para finalizar es, como dicen el minuto de oro, el minuto de un momentito para que cada uno me digáis un poco lo que habéis visto de lo que se ha vivido aquí hoy y lo que significa lo relativo para la sociedad de nuestro entorno. Y luego no os vaya tampoco ninguno que hay unos detalles que os queremos dar, que han traído quien nos ayuda a poder hacer esto, que lo nombré al principio, han traído unos detalles que os van a entregar las chicas que están por aquí, digo, porque después lo sepáis que tenía al final ese detalle, ¿no? Entonces me gustaría que para finalizar que me dierais una idea rápida, acabamos y luego tenemos un detalle con vosotros. Yo quiero acabar dando las gracias al programa porque creo que la visibilización de vuestra situación, de vuestras problemáticas y de los valores que también nos aportáis, yo creo que es muy importante. Las que me conocéis sabéis que soy muy pésima con el tema de discriminación, con la edad y con la visibilización real de las personas reales y de lo que hacemos y lo que necesitamos. Así que nada, de nuevo agradeceros la invitación, que yo creo que hemos tenido un ratito también de aprendizaje entre nosotros muy bonito. Bueno, yo pienso que es un proyecto maravilloso. Muchas veces en consulta tengo pacientes que me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo hacer para socializar? ¿No? Pues me he jubilado y ahora es que no sé qué hacer, ¿no? Y yo creo que proyectos como este también te ayudan a conectar con mucha gente, conectar, que antes lo mencionaban por allí, como algo importante. Y creo que esto es lo mejor que se pueden llevar de todo esto. Se acaban conociendo unos a otros, vienen algunos que ya se conocían y los que no, pues
acaban conociendo y ampliando su red de contactos, y creo que eso es una de las cosas más maravillosas que puede aportarles este proyecto. Bien, pues yo no sé lo que decir, ¿eh? Nada, dar enhorabuena al programa, a este tipo de iniciativas, y que sigáis así de bien. Si es que yo lo que, ojalá me llaméis muchas más veces, que siga viendo las mismas caras, y que yo, ¿qué puedo decir yo? Si yo lo que me gustaría es que personas adultas y mayores pues tuvieran la mejor calidad de vida, que tuvieran este tipo de charlas, este tipo de profesionales, y que el día de mañana pues ojalá yo llegue como llegan ellos con estas iniciativas, y que seguramente, espero que haya muchas el día que me toca a mí, pero que nada, disfrutarla, aprovecharla, porque soy otra etapa, yo no llego a toda esa etapa, pero seguramente pues se ubican de la mejor o de peor manera, pero disfrutarla. Gracias. Bueno, yo estoy muy agradecida por todo, porque al final estoy empezando mi mundo profesional y aquí ya vosotros sois eminencias, y me siento muy afortunada de poder compartir con vosotros, y obviamente también con un público tan maravilloso. Y la verdad es que quería decir que me parece una idea maravillosa, porque cuando estuve en Madrid vi algo parecido y pensé, qué pena que no haya hecho en Sevilla. Y gracias a también Nacho y a la Clínica Searus por presentarme un pueblo tan maravilloso, y descubrí que hay una iniciativa mucho mejor que la que había allí. Y nada, y para lo que sea necesario, aquí estoy, y contad conmigo. Muchas gracias. Bueno, mira, me encanta vuestra sonrisa, y la reflexión mejor que podemos hacer, pues que los problemas no dependen tanto de la circunstancia en sí, sino de cómo la afrontemos, así que vamos a afrontarla con la mejor sonrisa posible. Muchas gracias. De la Hora de la Experiencia, el programa provincial de la Hora de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, y como veis, pues somos unas personas muy activas, y estamos muy contentos. Cuando te pregunten qué pueden hacer, que se apunten a la Hora de la Experiencia. Muchas gracias. Muy bien, lo aconsejamos también. Bien, ya vamos finalizando, que vamos muy tarde. A mí me gustaría entregar un detalle a cada uno de vosotros. Esto no se ve tan lejos, pero bueno, lo voy a leer para que tengáis presente, y ahora os lo lleváis junto con algún otro regalo que también nos ha traído nuestro sponsor, ¿no? Esto dice así: gracias por aportar luz y experiencia a este proyecto necesario, valioso y profundamente humano, Ubitel, proyecto sociocultural. Muchas gracias a todos.